sueño de Dios. Tu vida tiene un propósito. Dios quiere restaurar tu vida y sanar todas tus heridas. Tu tiempo ya llegó, Dios te trajo a este lugar. Sus promesas se alcanzarán. Su presencia está aquí para ti. Su presencia te hará sonreír. Deja que su palabra te llene y su amor te haga feliz. Te haga feliz. Aleluya. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas tardes a toda nuestra audiencia que sintoniza esta programación en las diferentes redes sociales y algunos que cuentan con el servicio de Cable San Martín a través de Canal 17. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio contar con su audiencia en esta tarde y poder compartir la palabra del Señor como es nuestro propósito, ¿verdad? El propósito de nosotros es únicamente compartir, exponer lo que el Señor quiere que la humanidad conozca y pues que cada uno tome su decisión. Estamos en tiempos difíciles, realmente, hermanos y amigos, deberíamos todos de abrir nuestros ojos a la realidad del mundo y ver todos los escenarios cómo se están acomodando para el final de los tiempos. Cuando uno ve, por ejemplo, las últimas noticias de lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, realmente deberíamos de preocuparnos, ¿verdad? Y como decimos popularmente en Guatemala, poner las barbas en remojo. El tiempo del final está entre nosotros, por decirlo de alguna manera, o nosotros estamos involucrados o viviendo en medio del final de los tiempos. Así que creo que vale la pena apartar nuestro tiempo para exponer la palabra y ayudar de esa manera a toda la sociedad, porque la exposición del Evangelio es para todos. Quien lo quiera ver, recibir, pues lo recibirá y recibirá su recompensa, su bendición, su salvación. Y quien no lo quiera ver, pues lamentablemente seguirá en su propio camino, recordándole, como siempre, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Así que es una bendición saludarlos y vamos a iniciar con una oración para entrar al tema de hoy, porque precisamente hoy vamos a hablar de fe, puesto que la fe es fundamental para la salvación. La fe es el eje sobre el cual gira toda la vida del cristiano. Si el cristiano no tiene fe, aunque diga que cree en Dios, pero si su fe no se ve manifestada a través de los frutos, lamentablemente no lo es. Y para este tiempo que estamos viviendo y que todos deberíamos de estar preparándonos, fíjese pues, además de estar como siempre cumpliendo con nuestras responsabilidades, nuestro trabajo material, nuestra familia, lo que nos corresponde ser en una sociedad, además de eso, toda la comunidad, toda la sociedad del mundo debería de estar preparándose. Todos deberíamos de estar preocupados por prepararnos, consagrarnos para el día que el Señor venga por su iglesia y no quedarnos en esta tierra cuando venga la persecución final. Yo no sé si ustedes conocen lo que está pasando en el Medio Oriente, pero sería bueno que lo revisaran, sería bueno que conocieran un poquito más a fondo la ideología de los musulmanes, de los talibanes específicamente. Sería muy bueno que usted la estudiara y la conociera y se diera cuenta pues que ellos están marcando un antes y un después en la política mundial, diría yo, ¿verdad? En los cambios que se tienen que ir dando en los diferentes países del mundo. Así que vamos a revisar nuestra fe en esta tarde, así se titula nuestro tema, revisando nuestra fe. Oremos y entramos a la lectura de la palabra del Señor para desarrollar el tema de hoy. Amén. Padre que estás en los cielos, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador, nos acercamos a ti para darte toda la honra y toda la gloria.
pero también nos acercamos a ti para honrarte, para bendecirte, para exaltarte y en esta hora suplicarte, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra, que nos permitas recibir la guianza del cielo para que tu palabra llegue a donde tiene que llegar y sea de edificación, de bendición y de salvación para todos los que sintonizan esta programación. Muchas gracias, Señor, perdónanos, ayúdanos y recibimos en esta hora esa revelación, esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, que nos traiga edificación a través de la palabra tuya. En el nombre de Jesús entregamos el tiempo y la transmisión en tus manos. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, a la distancia un saludo y un abrazo, porque los martes pues sí es estrictamente una transmisión de orden virtual, no hay culto presencial. Por el momento, así como está nuestra población, San Martín, Jilotepeque, pues solo nos reunimos fines de semana, sábados y domingos, con un aforo de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades. Y los martes pues seguimos de manera virtual, en tanto que el resto de la semana pues cada departamento tiene su programación también. Entremos de lleno al tema de hoy. El tema de hoy, revisando nuestra fe. Vayamos de lleno, sin más saludos, a revisar Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice la palabra del Señor así, en el nombre de Jesucristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Hoy vamos a partir de ese versículo. En otras ocasiones utilizamos otros versículos, otras bases bíblicas para hablar de la fe. Y por supuesto hay muchas, ¿verdad? Por ejemplo, en Efesios dice que nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Entonces hay muchas fuentes bíblicas para enfocar el tema de la fe. Hoy vamos a partir de Romanos. ¿Por qué es tan importante Romanos 10, 17? Pues es importante porque lamentablemente la gente o la humanidad, todos decimos que tenemos fe. Porque resumimos la fe muy simple. Pues es que yo creo en Dios. Es que creemos en Dios, es que somos hijos de Dios. Pero cuando nosotros estudiamos el tema de la fe, tenemos obligadamente que ir a la Biblia y conocer más a fondo la fe. Entonces, cuando nosotros revisamos la verdadera fe, nos damos cuenta que según Dios, fíjese pues, según Dios, no según X religión, según Dios, la fe verdadera viene por escuchar la palabra de Dios. Esa es la importancia de que usted esté en este momento o frente a su televisor o frente a su teléfono, a su tablet, a su computadora, escuchando este mensaje. Porque si usted y yo no escuchamos la palabra del Señor, no vamos a tener una verdadera fe. ¿Por qué es de que nosotros miramos en la conducta humana unas actitudes que no corresponden a un cristiano o a una persona de fe? Pues porque la gente no ha escuchado la palabra del Señor. Por eso vemos nosotros aún a cristianos de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Que se denomina pues cristiano evangélico. No debería de decirse cristiano evangélico, porque al decir cristiano evangélico estamos abriendo las puertas para que todos digan, yo soy cristiano católico, yo soy cristiano testigo de Jehová, yo soy cristiano musulmán, podría decir, aunque ahí sí no aplica. Yo soy cristiano sabático, yo soy cristiano. Entonces, y realmente el cristianismo se concreta al creyente en Jesucristo como su único Salvador y al creyente en la palabra de Dios. Ahí se concreta,
no debería decirse cristiano evangélico, pero por ayudar a los que no han llegado a ese nivel es que aclaramos que hay cristianos evangélicos. Entonces vemos aún cristianos evangélicos dudar de Dios. Vemos a cristianos evangélicos negar a Dios. Vemos a cristianos evangélicos pelear con Dios, protestar contra Dios, reclamarle a Dios que por qué nos pasa esto o lo otro. Porque la fe no está fundamentada en el oír la palabra. Imagínese usted pudo haber aceptado a Cristo hace años o recientemente y se pudo haber bautizado. Amén, gloria a Dios. Ese es el principio de la vida cristiana. Pero nunca lee la Biblia, nunca escucha la Biblia, o si va a un culto va a dormir, o a platicar, o a comer chicle, o a comer risitos, o es que en la iglesia puedo ir al baño gratis, ¿va? Entonces nunca va a crecer. Lamentablemente, si hay cristianos que en estos teléfonos que yo veo que han hecho más mal que bien, porque en realidad el teléfono es para recibir llamadas y llamar, pero como tienen acceso a internet, muchos cristianos en sus teléfonos lo que oyen es música mundana, corridos de narcotraficantes, música rock, maldades, pornografía. Entonces lo que se oye es lo que llena el alma. Lo que se oye es lo que llena el alma. Acuérdense que aún los científicos del área psicológica, aún los primeros científicos, por decirlo así, los primeros psicólogos que conocieron y que fundamentaron los rudimentos de la psicología, dijeron que los ojos son las ventanas del alma. Bueno, no sé por qué lo dirían solo así, porque también los oídos son las ventanas del alma. Claro, en los ojos uno percibe una panorámica, pero los oídos también reciben. Mire, todo lo que entra por los ojos, por los oídos, aún por el gusto, el olfato y el tacto, todo va a llevar un efecto o va a llegar al alma. Yo me imagino y espero en Dios que los hermanos que están aquí en la transmisión y los que están en sus hogares hayan escuchado o sepan algo de lo que les voy a decir o investiguen, ¿verdad? Respecto a lo que estamos hablando. Porque fíjese que aún la bulimia y la anorexia, esas son enfermedades del alma. Cuando nosotros leemos la Biblia encontramos que yo sé que, por favor no me juzgue, me río porque sé que algunos me van a juzgar de repente, pero no me juzgue, investigue. Cuando uno lee la Biblia y estudia a fondo ciertos detalles, el hambre realmente está en el alma. Bueno, no es difícil entenderlo, que hay gente que come por ansiedad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es más fácil, ¿verdad? Eso es más sencillo. Hay gente que come por ansiedad, no porque no se llene o porque no le sustente la comida, sino porque sienten que comiendo van a llenar el vacío que tienen en su alma. Entonces de ahí pues vienen otras cosas como la obesidad, pero la ansiedad cualquiera entendería que es una condición del alma. Entonces, fíjese, ahí sí que de tanto sentir los olores de las comidas, ¿verdad? De tanto tocar la comida. O sea que si los primeros psicólogos dijeron que los ojos son las ventanas del alma, y yo como ya no estudio psicología, ¿verdad? Sino que estudio la Biblia, entonces diría, no sé si ya ampliaron los libros o los mejoraron, pero yo diría que nuestros sentidos físicos son ventanas del alma. Son ventanas del alma. Incluso las manos para palpar las usamos para muchas cosas y eso llega al alma, pues, definitivamente, las texturas, los olores. Claro que los ojos y los oídos son muy directos como ventanas del alma. Entonces, bueno, centrémonos de nuevo en el tema.
Entonces lo que nosotros escuchamos va a ser lo que va a llegar a nuestra alma. Por eso Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír. Pero ¿oír qué? Oír la palabra de Dios, hermanos. De todo el tiempo que estamos despiertos y que estamos disponibles para escuchar, ¿qué escuchamos? Aún en la noche, porque cuando yo era niño, como no teníamos mayor distracción y vivíamos en una condición muy precaria, y en el tiempo que yo fui niño y en el lugar donde yo viví como niño, pues no teníamos energía eléctrica, no teníamos televisión, no teníamos nada, ¿verdad? De vez en cuando íbamos con los vecinos que nos cobraban 1 centavo para ver el zorro o alguna otra cosa, que también la tele era muy sana. Entonces no teníamos mayor, tampoco teníamos acceso a ir a los estadios, a ir a un parque, no. Cuando podíamos íbamos al río, ¿verdad? A bañarnos, esa era una distracción. Entonces como no había mayor cosa, no podíamos ir al cine, no teníamos acceso al cine, entonces sí teníamos acceso a la radio, porque la radio ha sido una herramienta para la comunicación, ahí sí que por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y aunque hoy en día hay tanta tecnología, la radio sigue siendo una herramienta muy importante en las comunicaciones. Entonces escuchábamos radio y yo escuchaba radio, aún para dormir, fíjese. Eso lo tengo muy grabado. Yo dejaba la radio pues había un radio extra en la casa, ¿verdad? Mi papá tenía su radio, siempre el papá era el que tenía sus cosas más exclusivas. Y había un radio extra. Entonces yo encendía el radio y me dormía escuchando radio. Y en mi niñez y adolescencia yo fui muy sentimentalista, porque yo oía, los jóvenes ya no saben de eso, yo oía un programa que se llamaba Las Fabulosas 20. Entonces ahí pasaban solo música romántica. Le estoy hablando de 1970 en adelante, porque del 62 para el 70 pues tenía yo 8 años, era muy niño, pero como no había otra cosa que hacer, entonces yo aún para dormir, entonces yo me dormía escuchando música. Por eso me sé casi toda la música. Entonces aquello llegaba a mi alma y me había hecho un niño sentimentalista, ¿verdad? Así que aún dormido, lo que escuchemos va a penetrar y va a alimentar el alma. Y el tiempo que estamos despiertos, por decirlo así, durante el día, deberíamos de revisar cuánto dedicamos a escuchar la palabra del Señor. Es obvio. Por ejemplo, los maestros que están dando clases por redes sociales, por plataformas virtuales, no podrían estar oyendo un cassette, una grabación de una predicación y dando clases. Ahí no podrían, ¿verdad? Pero hay otros trabajos en donde sí puede estar usted escuchando la palabra del Señor, trabajos más prácticos que no le afecten en su empleo, por supuesto. Pero de ahí a la hora de su receso, a la hora de que usted viaja, a la hora de que usted va en el bus, a la hora que usted está en otras actividades que sí le permiten, deberíamos de revisar cuánto estamos escuchando la palabra del Señor. Cuando usted mira, hermanos, de cualquier congregación, aquí no se salva nadie. Aquí no podemos decir estos son mejores, estos son peor, pero usted mira, hermanos, de cualquier congregación, que usted los mira que viven mal y que desmayan y que andan en desorden, es porque no escuchan la palabra del Señor. Así de simple. Porque no tienen fe. El que tiene fe permanece. El que tiene fe sirve al Señor, obedece al Señor, porque si tiene fe, cree aún en la disciplina del Señor, aún en los juicios de Dios, porque dice, no, yo lo sé, yo lo creo, yo sé que eso viene, mejor me pongo al día con el Señor. Así que la fe es por el oír, hermanos, y el oír por la palabra del Señor. Grabémonos eso, pero más que grabarlo, creámoslo y después de eso llevémoslo a la práctica. ¿Quiere tener más fe? Yo creo que si algo hace falta a veces en la vida cristiana, es fe. Es fe. Vuelvo a recalcar el tema que hemos estado hablando desde el año pasado. Si Dios dijo,
la plaga no tocará tu morada. Y si nosotros creemos eso es fe. Pero eso lo vamos a creer a medida que lo escuchemos. Cada vez que nos digan, hermano, no tenga temor, la plaga no tocará su morada. Y no quiero que nadie piense que estoy atacando lo que se está haciendo en el mundo. No. Simplemente uno tiene que cumplir, como ciudadano hay que cumplir. Y los científicos lo han dicho, los médicos lo han dicho, que a todos nos tiene que dar coronavirus. O sea, eso no, que no sea un asombro para usted o una novedad. No, nos va a dar. La diferencia es de que al que tiene fe le va a dar una gripe. Eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. Pero no como plaga, porque la plaga es la que mata, hermanos. La plaga es la que manda a las personas a los hospitales, a los intensivos por un mes, 15 días. Eso es una plaga. Y no quiero que nadie que le haya dado el coronavirus así también se sienta acusado, porque también Dios tiene sus tratos y sus propósitos particulares con cada uno. Yo solo estoy tratando de aclarar. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo falta en el mundo es fe. Si la gente tuviera fe de que el Señor Jesucristo viene pronto, se prepararía, dejaría de pelear y ya basta. Dejaría de estar pensando en la maldad, dejaría de estar pensando en la envidia y quién es mejor y quién es peor y yo tengo más y aquel tiene menos. No, hermanos, yo espero que entre hermanos no haya ese tipo de sentimientos, ¿verdad? Y tantas ambiciones. Con esto yo no le estoy diciendo, deje de trabajar, pues acuéstese en una hamaca. No, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando, aprendiendo nuevos sistemas, nuevas formas como la educación virtual. Hay que seguir estudiando sin descuidar la vida espiritual, sin descuidar la fe. Pero no podemos trabajar con codicia, con ambición. Porque cuando nos vayamos de este mundo no nos vamos a llevar nada. Lo que necesitamos en la patria celestial, allá lo tiene el Señor preparado. Algunos tal vez lo toman a broma, y aunque yo a veces digo las cosas riéndome, pero yo sí creo que hay carros de fuego. Yo sí creo que hay carros de fuego, porque la Biblia dice que cuando Elías fue arrebatado en un torbellino, vinieron carros de fuego. Entonces algunos se ríen o no creen o piensan que yo estoy bromeando, pero por lo menos yo tengo la esperanza de manejar un carro de fuego allá. Tal vez los niños lo creen más fácil, ¿verdad? Y dirán, el hermano Luis va a manejar carros de fuego, yo también quiero, y yo me subo con él. No me pregunte cómo son exactamente, pero la Biblia dice que hay carros de fuego porque vinieron a la tierra cuando fue el arrebatamiento de Elías. Entonces todo lo que necesitemos allá, ya Dios lo tiene allá. Si Dios nos va a mandar a hacer una comisión al cosmos o a algún lugar y va a existir eso allá en la otra dimensión donde vamos a vivir después de que el Señor nos lleve de esta tierra ya muy pronto, pues si Dios cree que nosotros estamos aptos para eso, quizás nos mandará. Entonces le digo esto, aunque no ese es el tema, para que veamos que sí hay que seguir trabajando, pero no con codicia de hacer más dinero, porque el amor al dinero es el que provoca todos los males, y por eso muchos se han metido a una mala vida, creyendo que van a hacer dinero fácil. Se han metido a la venta de drogas, al narcotráfico o a la vida de la delincuencia, queriendo hacer mucho dinero fácil y rápido. Y eso pues no está bien, los respetamos y eso es lo que quieren hacer, pero los invitamos a que mejor mediten y piensen que cuando nos vayamos de la tierra no nos vamos a llevar nada. Entonces en vano es estar acumulando tantos millones y millones y más fincas y más terrenos. No, yo creo que estamos desubicados por no tener fe. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la fe para hacer lo que a Dios le agrada? Oyendo la palabra del Señor. Pero oyéndola con atención, estudiándola, escudriñándola. La fe es por el oír. Pues para revisar nuestra fe, vamos a conocer algunas actitudes de fe para ver cómo está nuestra fe.
Y como la fe es por el oír, usted va a escuchar ahorita con mucha atención y con libreta de notas cómo se ve la fe, cómo se manifiesta la fe, cómo se ha manifestado la fe en hombres de fe de la Biblia, que nos pueden servir de ejemplo para que nosotros revisemos cómo estamos y mejoremos nuestra fe. Así que como la fe es por el oír, a oír pues, a escuchar la palabra del Señor. Quiero que me acompañe, lo invito a que me acompañe a Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, que es un pasaje muy conocido, nosotros encontramos a héroes de la fe, por decirlo de una manera tal vez muy elegante, ¿verdad? Muy literaria, y así se le conoce, ¿verdad? Entonces, leamos la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11. Dice así, Hebreos 11:1 en adelante. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que si tenemos promesas y las estamos esperando, debemos de hacerlo con certeza, no dudando. No hay que dudar de que aquello va a pasar o no va a pasar. Dios lo prometió, porque si Dios lo dice, yo lo creo, dicen las hermanas. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción, la seguridad extrema de lo que no miramos todavía, pero que vendrá. Así que en esta hora yo le invito a que sigamos leyendo Hebreos 11, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora revisemos a los hombres de fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Perdón, me salté un versículo. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Mire pues, la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Ahora revisemos los hombres que para Dios fueron hombres ejemplos de fe. Y el primero que encontramos es Abel. Todos recordamos la historia de Caín y Abel. Pero fíjese que por la fe, Abel dio una ofrenda correcta. Por la fe, Abel dio una ofrenda adecuada. Aquí, en la versión que estoy usando, dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Así que hasta para eso debemos de hacerlo con fe y manifestar nuestra fe. Si nosotros no tenemos fe, pues para empezar no podemos ofrecerle un sacrificio a Dios. Y si lo damos, puede ser que lo demos mal. Así que la fe, cuando uno sabe que al que le está ofreciendo lo que le está ofreciendo es a Dios, uno lo va a hacer con excelencia. Mire cómo se ve que una persona tiene fe. Hermana, le toca preparar, le toca la semana de limpieza. Si tiene fe, va a presentar una excelente limpieza. Es un sacrificio a Dios. Hermana, le tocan los arreglos. Si tiene fe, ahí se mira, hermano. Increíble, pero es una forma práctica de ver la fe. Entonces, si tiene fe, va a decir, esto es para Dios. Esto no es para que el hermano Luis se mire entre flores. No, esto es para Dios. Lo va a preparar bien. Entonces, como Abel tenía fe, le presentó a Dios un excelente sacrificio. Una ofrenda, pues llevó su ofrenda, llevó lo mejor. Lea la historia. En cambio, Caín, como no tenía fe, ofreció una ofrenda, pues por compromiso, una ofrenda muy terrenal. Y como vio que la ofrenda del otro le agradó a Dios,
lo mató por envidia. Mire hasta dónde puede llevar el no tener fe. Cuando usted mire gente que tiene envidia de lo que hacen otros en la iglesia, es porque esa gente no tiene fe. Cuando usted mire gente que ataca a otros por lo que están haciendo y porque miran que a Dios le agrada lo que están haciendo, es gente que no tiene fe. Y la gente que hace bien las cosas para Dios es porque tiene fe. Continuemos en el versículo 5 que me había adelantado. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese pues, Enoc, otro hombre de fe. Como él tenía una verdadera fe porque escuchaba la voz de Dios, la palabra de Dios, entonces él agradó a Dios. Cuando uno tiene fe, hermanos, ¿cómo se ve que uno tiene bien puesta su fe? Porque uno en todo lo que hace pretende agradar a Dios. Imagínense. Entonces hay que revisar. Para revisar nuestra fe, tenemos que ver si lo que yo estoy haciendo lo hago para agradar a Dios o lo estoy haciendo para agradar a los hermanos, para que me miren los hermanos. Eso mide la fe. Y fue tal la fe de Enoc que Dios se lo llevó vivo. Fue traspuesto, fue quitado de la tierra y llevado a otra dimensión y no vio muerte. Así que vale la pena escuchar la palabra del Señor para tener fe. Gloria a Dios. Revisemos a otro héroe de la fe, a otro hombre ejemplo de fe. Versículo 7, Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, cuando Dios nos ordene hacer algo a través de su palabra, aunque no hayamos visto ya las cosas, porque si ya las miramos ya no es fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces Dios le dijo a Noé, Noé, construye un arca. Pero si no había lago, no había mar, ni siquiera llovía. Pero Dios le dijo, construye un arca porque ahí se van a salvar los animales, se van a salvar los que quieran obedecerme. Y entonces Noé, sin ver nada, sin saber nada, simplemente obedeció la voz. Cuando uno tiene fe, ¿sabe cómo se conoce? Porque uno obedece lo que oye que el predicador está diciendo. Siempre y cuando sea de la Biblia, ¿verdad? La fe se puede medir en nuestra obediencia, hermanos. Esa es fe. Hermanos, preparémonos porque Cristo viene pronto. Si usted tiene fe, se va a preparar. Lo vamos a ver siempre en la iglesia, claro, con su mascarilla, con su distanciamiento, en sus programas, estudiando la Biblia, orando, trabajando, activando, evangelizando de casa en casa o sacando los programas por televisión, etcétera. Porque usted cree que Cristo viene y no quiere que se quede su familia ni sus vecinos. Por la fe, mire, por la fe nosotros somos necios. Le hablamos todos los días a nuestra familia, aunque se enojen. Piense, reflexione, cambie. Cristo viene pronto. El infierno no es sabroso. No piense que va a estar bueno irse al infierno. No. Cristo viene pronto a traer a su iglesia. Es que nunca se ha visto eso. No, pues, y tampoco Noé había visto nunca agua que levantara un barco. Pero por la fe obedeció. Y ahora le estamos diciendo, Cristo va a venir a las nubes. Ahí se va a parar en las nubes. Dice la palabra del Señor. No lo hemos visto, pero lo creemos. Así es y así será. Y desde ahí va a llamar a su pueblo. Él no va a llamar a una religión, Él va a llamar a sus hijos, a su pueblo, a los que creímos en Él. Y nos vamos de esta tierra. Y esta tierra se queda en manos de un gobierno mundial. No nos cansamos de repetirlo, porque puede ser que usted sea primera vez que esté viendo este programa.
Entonces la tierra se va a quedar en manos de un gobierno mundial. Eso ya son otros detalles que hay que dar y que hemos estado predicando los domingos. Así que por la fe tenemos que ser obedientes. El que no es obediente es porque no tiene fe. ¿Y por qué no tiene fe? Porque no ha venido al culto a oír la palabra del Señor, no toma su teléfono a la hora de la programación para estar sintonizando, no escucha al apóstol Sergio, no escucha todas las predicaciones del retiro, no está pendiente de la predicación, pues no tiene fe. Y como no tiene fe, no es obediente. Así que hay otra cosa que dice aquí en el versículo 7. Fíjense que nuestra fe, lamentablemente, lo que nosotros creemos condena al mundo. Porque como nosotros lo creemos, va a suceder. Y el mundo no lo cree, van a ser condenados. Yo le puedo asegurar por la Biblia que el día que la iglesia de Jesucristo se vaya de esta tierra en el arrebatamiento, mucha gente va a llorar. Mucha gente que se va a quedar aquí en la tierra va a llorar y va a decir, lo decía todos los predicadores, lo decía el hermano Luis, lo decían, pero nosotros no creíamos, nos burlábamos, nos enojábamos porque decíamos, tenemos nuestra religión. Así que la fe en nosotros va a condenar al mundo, porque nosotros sabemos y creemos que Cristo viene pronto a traer a su iglesia. Por eso estamos viendo todo lo que miramos. Amén. Sigamos leyendo, si no, no avanzamos. Versículo 8. Siempre estamos en Hebreos 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Otro obediente por la fe. Dios lo llamó y le dijo, sal, deja tu tierra y tu parentela y ve a un lugar que yo te voy a mostrar. Pero no le dio dirección, no le dijo dónde, no le dijo cuántos días iba a caminar, no le dio las escrituras antes de tiempo, porque entonces ya no era fe. Por la fe, Abraham obedeció a Dios. Así que hermanos, cuando Dios nos dé un mandato, prestemos atención. Si usted no está seguro que Dios le dio un mandato, consúltelo, busque ayuda, busque a un siervo de Dios que le oriente qué quiere decir lo que Dios está diciéndole a usted. Amén, así como lo hizo Samuel. Samuel oía la voz de Dios que lo llamaba, Samuel, Samuel, y Samuel no entendía. Pero Samuel iba con el pastor a decirle, oí una voz, y el pastor, como en esos días no estaba muy bien, no estaba muy espiritual, pues no le ponía caso, no le ponía atención. Pero ya cuando llegó el momento, entonces Dios le abrió el entendimiento y le dijo, ese es Dios el que te está hablando. Cuando te diga Samuel, contéstale, heme aquí, y vas a ver que te va a seguir hablando. Entonces, cuando Dios nos diga algo, hermanos, tampoco nos vayamos de boca, porque puede ser que sea su propia alma, sea su propia mente, sea las películas que está viendo. Pero consúltelo y obedezcámosle. Amén. Así que otra vez ratificamos que la fe se conoce porque somos obedientes. Y si tenemos fe, vamos a obedecer. Si usted, hermano o hermana de cualquier congregación, no es obediente a lo que le predican en su congregación, siempre y cuando sea bíblica la predicación, entonces tiene que dar cuenta que su fe está baja y tiene que ponerse al día porque usted ha oído y sabe que Cristo viene pronto. Amén. Bueno, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Así que por la fe nosotros también le heredamos a nuestros hijos esa salvación. Aunque nuestros hijos fueran rebeldes, sepa que por la fe sus hijos van a heredar la tierra. Si son desobedientes, Dios los va a traer de alguna manera. Pero hijos que están en rebeldía en este momento, mejor regresen antes, porque nosotros tenemos una promesa. Los padres cristianos tenemos promesas y creemos que nuestros hijos son coherederos también de esas promesas. Así que Abraham, por la fe, habitó como extranjero en la tierra,
y moró en tiendas con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. O sea, Abraham, si usted estudia, era un hombre de mucho dinero porque era trabajador, pero no vivía afanado en las riquezas, entregado a las riquezas. Y como dice mucha gente, hay gente que lo dice, es que si no trabajo no como. Eso habría que estudiarlo. Es que a mí quien me da mi comida es mi patrón. O como decía un señor hace años, San Martín les está dando de comer, decía un señor. Dije yo, no sé a quién les está dando de comer, porque a mí el que me alimenta espiritual y materialmente es Jehová de los ejércitos. Porque todo viene del cielo. Usted trabaja, pero la bendición es de Dios. Amén. Hay que trabajar, claro. Pero si usted trabaja y Dios no lo quiere bendecir, no tiene para comer. Así que esto es bien extraordinario. Por la fe no nos vamos a afanar, aunque usted tenga muchas riquezas, gloria a Dios, pero no se afane. Viva como peregrino, tenemos que vivir como peregrinos en esta tierra porque no somos de esta tierra. Amén y amén. Avancemos al versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad. Mire lo que hace la fe. Mire lo que hace la fe. Por la fe, Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, hermanos. Esto es bien importante. Esto es sumamente importante. Por favor, reciba la palabra porque es para su bien. Yo que la estoy leyendo y dando, la creo. Entonces lo animo a usted que la crea. Mire pues, Sara era estéril y tenía 90 años ya. Ya estaba fuera de tiempo. Pero por la fe le creyó a Dios y recibió fuerzas para concebir. Ya no tenía ella ya no tenía su ciclo cada mes. Como quien dice, ya la matriz estaba seca. Ya sus órganos ya no estaban funcionando como los de una joven. Pero ella le creyó a Dios y Dios le dio esa fuerza. Y ella concibió. Fuera del tiempo de la edad, dice la Biblia literalmente. Ya no era tiempo, ya el tiempo se había pasado. Así que hermanos, si usted cree que ya no hay esperanza, en cualquier situación que usted esté viviendo, sepa que Dios obra aún fuera de tiempo. ¿Cuál es la clave? Creerle a Dios. Mire, Sara le creyó a Dios porque ella sabía que Dios era fiel. Así dice el versículo 11. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así que hermano, los beneficios de Dios, los beneficios de la fe, las promesas de Dios, no son porque es que ahora sí quedó un gobierno que son mis amigos. Es que ahora sí quedó este gobierno, este sí va a hacer lo bueno. No es por eso, es que si Dios ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Y ya casi se me va a terminar el tiempo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hermanos, según el gobierno o según los gobiernos, la vacuna es voluntaria. Pero según la realidad, pues cuando uno va a hacer trámites le exigen el carnet de vacunación. Entonces, no se puede obligar a nadie a que se vacune. Tiene que ser una decisión personal. Pero tenemos que cumplir como ciudadanos con la vacuna. Que si trae algo malo o no, será problema de los que la hicieron. Pero nosotros por fe nos tenemos que vacunar. Pero no tenemos que pensar que porque ya me vacuné, ya me puse la segunda dosis, ya no me va a dar gripe, no me va a dar coronavirus. Porque me vacuné, no, es porque Dios prometió. Fiel es el que prometió que a usted y a mí
no nos va a tocar la plaga. Es eso, no es la vacuna, es la fidelidad del que prometió. Amén. Así que no desviemos las cosas. Sara no dijo, Dios me prometió que voy a tener un hijo, tengo 90 años, pero me conseguí un buen ginecólogo. Claro, Dios puede usar al ginecólogo, Dios puede usar al médico, Dios va a usar la medicina, pero porque Él es fiel, no porque la medicina sea más grande que Dios o el ginecólogo sea más poderoso que Dios. Así que pues vaya, consulte, es válido, pero no desviemos que el poder es de Dios y la fidelidad es de Dios. Así que el versículo 12 amplía y dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Miren, hermanos, yo creo que hablé algo en los días pasados o en la reunión matrimonial. Según la Biblia, Abraham ya estaba casi muerto. O sea que era un anciano ya que no tenía posibilidad de engendrar hijos, pero por la fe tuvo sus hijos. Por la fe recibió esas fuerzas para poder tener hijos aún. Así que esto es bien, bien importante, hermanos. Conforme a la fe, dice el versículo 13, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No me quiero detener ahí porque quiero avanzar a ver a unos otros héroes de la fe en los 5 minutos que me quedan. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. Ellos estaban buscando la patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mire, hermano, quiero hacer una pausa aquí. Dios no se avergüenza de los que le creemos. ¿Y cuál es lo contrario? Entonces Dios sí se avergüenza de los que dudan, de los hermanos que flaquean, que desmayan. Dios se avergüenza de ellos. ¡Qué vergüenza! Mire, hermano, qué tremendo. Meditemos en ese versículo, se los dejo para un estudio posterior. Dios no se avergüenza. Dios no se avergüenza de los creyentes. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado una ciudad, hermanos. Vamos para allá. Si usted lo ve ridículo y no lo cree, siendo cristiano, está grave. Pero yo le invito a que crea esta palabra de Dios, porque fiel es Dios y poderoso es Dios. Dios puede hacer 1000 tierras, 1.000.000 de tierras, 1.000.000 de ciudades, lo que quiera, para trasladar a sus hijos a vivir en un lugar diferente al que estamos viviendo. Amén. Muy bien, vamos a ir finalizando ya con algunas consideraciones más. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, oiga, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Dios, atención para los que malinterpretan, Dios no pide sacrificios humanos. Dios no es un Dios sanguinario que, como lo hacían los aztecas y posiblemente los mayas y otras culturas, que sacrificaban a las doncellas sobre un altar para ofrecerle la sangre a sus dioses. No malinterpretemos este versículo. Dios lo que estaba haciendo, dice claramente, es probando la fe. No es que Dios le dijera a Abraham, mata a tu hijo para mí. No, por eso dice, por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Le aclaro esto porque puede ser que alguien diga, no, Dios mandó a Abraham a matar a su hijo. No, Dios ya sabía
que Abraham iba a obedecerle. Y lo llevó hasta el final, cuando el muchacho estaba ya ahí y él tenía preparado el cuchillo para sacrificar. Y le dijo, detente. Y le puso ahí a un animalito para que lo sacrificara. Amén. Finalizo habiéndose dicho, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y me salto hasta, vamos a ver, me salto hasta el versículo 21 y ahí me quedo por cuestiones de tiempo. 11:21 de Hebreos. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Mire, por la fe, José les dijo, cuando Dios los saque de aquí, y le estaba diciendo que en cierto tiempo Dios iba a ir a sacarlos de la esclavitud. Por la fe, él no lo había visto, él no lo sabía, pero por la fe, José cuando se estaba muriendo les dijo, cuando Dios los saque de aquí, ahí les encargo, no vayan a dejar mis huesos. Amén. Hermanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo creo que esta palabra no regresa vacía. Creo que le ha servido a hermanos y a no hermanos. A muchos que todavía no han creído en Jesucristo como único Salvador, pero que creerán en el futuro. Los animo a escuchar la palabra del Señor. Escuchen las lecturas bíblicas. A veces hay programas en las radios o en los canales de televisión, programas de lecturas bíblicas. Escúchelo. Ponga su teléfono con lecturas bíblicas. Escuchemos la palabra del Señor para que tengamos fe. Vamos a orar y así nos despedimos de esta programación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra viva y eficaz y te suplicamos que aumentes nuestra fe, pero te pedimos que nos ayudes a dedicar el tiempo, a que tengamos una decisión de dedicar el tiempo para escuchar tu palabra. Muchas gracias, Señor. Bendice a toda nuestra audiencia en el nombre de Jesús y trae sobre ellos una inquietud para escuchar tu palabra. Amén y amén. Que el Señor les bendiga abundantemente. Aleluya. Eres parte del sueño de Dios. Tu vida tiene un propósito. Dios quiere restaurar tu vida y sanar todas tus heridas. Tu tiempo ya llegó, Dios te trajo a este lugar. Sus promesas se alcanzarán. Su presencia está aquí para ti. Su presencia te hará sonreír.